Estoy embarazada, pero no es tuyo. Es de mi ex. Él no quiere al bebé. Necesito que seas el padre, susurró con los ojos brillantes. Las palabras atravesaron el corazón de Eric como un cristal. Cayeron en la quietud de su apartamento de Chicago como cristales rotos contra las baldosas. La luz de la vela titiló sobre las manos temblorosas de Isabella. Había ensayado el discurso toda la semana, pero ahora se le hizo un nudo en la garganta. Esa noche, Eric no gritó, no lloró. Simplemente la miró con una calma que la aterrorizó más que la rabia, porque no tenía ni idea de que su marido ya estaba planeando la venganza más calculada que jamás habría experimentado. Espectadores, imaginen esto. Su pareja la engaña, se queda embarazada y luego les pide que críen al niño. ¿Se quedarían sin amor o se marcharían con dignidad? Hablemos de ello en los comentarios. Durante 3 largos segundos, Eric no respiró. El cuchillo en su mano se cernió sobre el filete a medio cortar antes de que resbalara y tintineara contra el plato. El sonido fue pequeño, pero para él fue el sonido de algo muriendo. Miró fijamente ella. 6 años de matrimonio, 6 años de risas, viajes, promesas, ahora condensados en un único momento amargo que olía a traición. ¿En serio? Su voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Las lágrimas de Isabella brotaron rápidamente. Lo siento mucho. Fue un error, Eric. Te amo. No puedo perderte por esto. Se recostó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. En su mente, una serie de recuerdos desfilaron. Su sonrisa el día de su boda. La noche que se quedó despierto diseñando la cocina de sus sueños. Las promesas que hicieron cuando el dinero escaseaba. Entonces todo se congeló en ese momento. Algo dentro de él se quebró. Pero no fue rabia lo que llenó el espacio. Fue cálculo. Eric era arquitecto de profesión. Sabía construir. También sabía desmantelar silenciosamente pieza por pieza hasta que solo quedara polvo. Y esa noche, mientras Isabella suplicaba perdón, él comenzó a diseñar el plan de su venganza. No gritó, no maldijo. En cambio, se puso de pie, caminó hacia ella, y suavemente le levantó la barbilla. Está bien, dijo en voz baja. Todos cometemos errores. Criaremos al bebé juntos. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Lo dices en serio? Él sonrió levemente. Por supuesto, el amor significa perdón. ¿Verdad? Ella se derrumbó en sus brazos, sollozando de alivio. Pensó que la habían perdonado. Pensó que la habían salvado. Pero Eric no la estaba abrazando. Estaba memorizando el aroma de su perfume, catalogando cada debilidad, cada dependencia, cada punto de apoyo. Ya veía los meses venideros como un arquitecto revisando planos. Las citas médicas a las que asistiría con una sonrisa falsa. La habitación del bebé que pintaría mientras transfería sus ahorros a cuentas que ella no sabía que existían. Las noches en las que susurraría consuelo mientras preparaba sus trampas en silencio. Le haría creer que había recuperado su confianza. Hasta el día en que se lo arrebataría todo. La casa, la estabilidad, la ilusión de seguridad. Su venganza no llegaría a través de la violencia ni el caos. Llegaría a través de la precisión, la sincronización, el silencio. Como ella lloró en sus brazos, él miró por encima de su hombro la foto de su boda colgada en la pared. En sus ojos, ese marco ya no contenía amor. Contenía evidencia. Esa noche, mientras Isabella dormía plácidamente a su lado, Eric permaneció despierto mirando al techo, las tenues luces de la ciudad dibujando líneas en su rostro. Su mente ya estaba construyendo paso a paso una obra maestra de destrucción. Cuando finalmente cerró los ojos, una calma gélida lo invadió. Su corazón ya no dolía. Calculaba. A la mañana siguiente, Isabella despertó con el olor a café y el suave tintineo de los platos. Eric estaba en la cocina tarareando. Parecía tranquilo, incluso amable. Cuando ella entró, sonrió como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo. «Deberías comer. El bebé lo necesita». Ella se quedó paralizada por un momento, sin saber si sonreír o llorar. «Eric, yo». La interrumpió suavemente.
Está bien, Bella. Lo dije en serio anoche. No te voy a dejar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió a sus brazos de nuevo. Para ella, ese abrazo significó gracia. Para él, fue la confirmación de que su actuación estaba funcionando. En su interior, Eric ya no era el hombre con el que se había casado. El amor se había convertido en algo agudo y deliberado. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada pequeño gesto era una jugada en un tablero de ajedrez que solo él podía ver. En el trabajo, funcionaba como si nada estuviera mal. Sus colegas del estudio de arquitectura admiraban su serenidad. No tenían ni idea de que detrás de sus manos firmes, estaba diseñando más que edificios. Estaba diseñando la caída de su esposa. Cada hora de almuerzo, Eric se sentaba en su coche, revisando su teléfono en silencio. Abría nuevas cuentas bancarias, transfiriendo pequeñas cantidades de dinero cada pocos días, lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas, pero lo suficientemente constantes como para construir una red de seguridad que ella nunca encontraría. Llamaba a su abogado discretamente, preguntándole sobre hipotéticas leyes de custodia y propiedad. Incluso preguntó sobre disputas de paternidad, fingiendo que era para un amigo. Cada paso era cuidadoso, metódico, brutal en su precisión. En casa, él desempeñó el papel de esposo devoto a la perfección. La acompañó a su primera cita prenatal, la tomó de la mano cuando estaba nerviosa e incluso le escogió la ropa del bebé. Cuando el médico le preguntó si quería escuchar los latidos del bebé, sonrió y dijo, por supuesto. Pero mientras el sonido llenaba la habitación, algo oscuro se agitó en su interior. No estaba oyendo los latidos de un bebé. Estaba oyendo el ritmo de su venganza tomando forma. Esa noche, mientras Isabella dormía, abrió su portátil. Leyó cada mensaje que había intercambiado con su ex. Cada te extraño, cada charla nocturna, cada cicatriz digital. Los copió todos y los guardó en una memoria USB. Pruebas. Luego abrió sus cuentas de redes sociales, cambiando discretamente los correos electrónicos y contraseñas de recuperación por los suyos. No solo planeaba dejarla, planeaba borrarla. Isabella no tenía ni idea. Para ella, él seguía siendo el esposo amoroso que había elegido el perdón sobre el orgullo. Empezó a llamarlo su hombre milagroso. Incluso le dijo a su madre, el corazón de Eric es puro. No me abandonó como la mayoría de los hombres. Eric solo sonreía al oírla porque tenía razón. Él no era como la mayoría de los hombres. Era más frío, más inteligente, lo suficientemente paciente como para esperar a que todo su mundo dependiera de él antes de arrebatárselo. No quería destruirla con ira. Quería destruirla con silencio. Durante los meses siguientes, Eric desempeñó su papel tan bien que incluso Isabella empezó a creer que el amor realmente podía curar la traición. Para todos los que los rodeaban, eran la pareja perfecta. Asistían a clases prenatales, compraban ropa de bebé, paseaban por el lago los domingos. Se aseguraba de que lo vieran cogiéndole la mano en público, sonriendo para las fotos y besándole la frente como el esposo devoto con el que alguna vez soñó. Sin embargo, tras esas sonrisas, Eric ya estaba desmantelando su mundo ladrillo a ladrillo. En el trabajo, se reunió discretamente con un amigo del sector financiero. Hablaron de diversificar sus inversiones, pero lo que Eric realmente estaba haciendo era trasladar todas las cuentas conjuntas a una sola a su nombre. Cambió los beneficiarios de su seguro de vida. Actualizó su testamento. Cada firma era una línea en el plan de su venganza. No actuaba por impulso. Actuaba por diseño. En casa, la hacía sentir segura de nuevo. Preparaba la cena, le frotaba los pies cuando se quejaba de calambres y le susurraba sobre un nuevo comienzo. Pero cada vez que sonreía, cada vez que reía, Eric sentía una extraña calma, como la quietud antes de la demolición. Algunas noches, cuando Isabella dormía a su lado, miraba al techo y pensaba en cómo su traición le había robado al hombre que solía ser. Una vez había creído en el compromiso, el perdón, las segundas oportunidades. Ahora creía en las consecuencias. Recordó la noche en que ella se confesó, cómo se le quebró la voz, cómo le rogó que se quedara. Ese recuerdo se convirtió en la piedra angular de su plan.
Quería hacerle creer que lo había reconstruido todo para que, cuando finalmente se marchara, el derrumbe fuera absoluto. Para el 5.º mes de embarazo, la alegría de Isabella había regresado. Empezó a redecorar la habitación del bebé, pintando las paredes de un suave color crema. Eric la observaba desde la puerta, con el rostro cálido, pero los pensamientos fríos. «Estás callada», dijo ella, sonriendo por encima del hombro. «Solo pienso en lo afortunada que soy», respondió él, acercándose para sujetarla por la cintura. Se inclinó hacia él, sin darse cuenta de que su corazón ya no latía por ella. Esa noche, mientras dormía con la mano apoyada suavemente sobre su vientre, Eric abrió su portátil y terminó de redactar un correo electrónico para un investigador privado. Era breve y conciso. Encuentra todo sobre Isabella Reed. Antecedentes completos. Quiero detalles sobre su ex, dónde vive, trabaja y su historial financiero. La discreción es fundamental. Pulsó, enviar. Luego se recostó, contemplando su silueta bajo la tenue luz de la lámpara. Se preguntó si alguna vez se daría cuenta de cómo su traición lo había convertido en algo que jamás podría predecir. Un hombre cuya venganza no explotaría, sino que se desarrollaría silenciosamente, en el momento justo. A la mañana siguiente, Isabella se despertó con el desayuno en la cama y una sola nota junto a su plato. «Tú y el bebé lo son todo para mí». Sonrió, apretando la nota contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Eric la observaba desde la puerta, con los labios ligeramente curvados, no con amor, sino con satisfacción. Estaba a mitad de su plan, y ella ni siquiera sabía que se avecinaba una tormenta. Para el 7.º mes de embarazo de Isabella, la paz había regresado a su hogar, o eso creían. Parecía. A menudo les contaba a sus amigas lo milagroso que era el perdón de Eric. Lo llamaban un ángel, un hombre que demostró que el amor lo puede todo. Pero la verdad era que el amor no había conquistado nada. La venganza sí. Eric dominaba el arte de la actuación. Hablaba con suavidad, reía con facilidad e interpretaba el papel del esposo cariñoso con la precisión de un actor en una obra de teatro de larga duración. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, su plan se apretaba como una soga. Cada movimiento era ensayado. Cada sonrisa era una estrategia. Por la noche, después de que Isabella se durmiera, Eric trabajaba en silencio en su estudio. Papeles esparcidos sobre su escritorio. Extractos bancarios, pólizas de seguro, documentos legales. Leía, firmaba, trituraba, volvía a colocar. Cada documento que tocaba formaba parte de una estrategia de salida silenciosa. Ya había transferido la propiedad de su casa en Chicago a una empresa recién registrada, una que solo él controlaba. Para Isabella, la casa seguía perteneciendo a ambos. Para Eric, ya era su vía de escape. Incluso se reunió con el abogado de la familia una tarde, fingiendo hablar de planificación patrimonial. Solo intentaba ser responsable, bromeó, tomando un sorbo de café. En realidad, estaba actualizando su testamento para que Isabella no recibiera nada. Ni la casa, ni los ahorros, ni el coche. Pero la venganza de Eric no era solo financiera, sino psicológica. Quería que ella sintiera lo que él sintió la noche en que se confesó. Ese colapso repentino y sin aliento de confianza. Así que empezó a sembrar semillas. Al principio, pequeñas cosas, olvidando las conversaciones que habían tenido, sonriendo a las preguntas pero sin responder. Llegando a casa más tarde de lo habitual y reclamando largas reuniones. Isabella se dio cuenta, pero cada vez que preguntaba, él le cepillaba el pelo suavemente y susurraba: «Estás pensando demasiado, Bella. Necesitas descansar». Su amabilidad empezó a inquietarla. La sentía demasiado suave, demasiado mesurada. A veces lo sorprendía con la mirada perdida, perdido en pensamientos que nunca compartía. Una noche, ella le preguntó en voz baja: «¿Alguna vez piensas en lo que pasó?». Él levantó la vista de su portátil con la mirada fija. «No», dijo. «Lo enterré». Ella sonrió débilmente y volvió a su libro, sin darse cuenta de lo literal que era esa afirmación. Porque en la mente de Eric,
Lo había enterrado junto con el hombre que solía ser. Lo que quedaba era alguien más frío, controlado y lo suficientemente paciente como para esperar hasta el momento exacto en que ella creyera que la vida volvía a ser perfecta antes de asestar el golpe final. Entonces llegó el correo electrónico del investigador privado. El exnovio de la sujeto, Thomas Greer, se mudó a Denver, se declaró en bancarrota recientemente, evita el contacto con Isabella y no tiene pareja actual. Eric miró la pantalla, mientras una lenta sonrisa se formaba. El hombre que había provocado esta reacción en cadena ya estaba arruinado. Perfecto. Esa noche, besó la frente de Isabella y susurró, pronto, todo tendrá sentido. Ella sonrió levemente, pensando que se trataba de su bebé. Pero Eric no pensaba en nuevos comienzos. Pensaba en finales y en lo hermosos que podían ser cuando se ejecutaban a la perfección. Cuando Isabella rompió aguas, el pánico inundó la casa como un rayo. Se agarró el vientre y gritó, Eric, es hora. Por favor, ayúdame. Sin dudarlo, Eric corrió a su lado, la viva imagen de un esposo amoroso. La subió con cuidado al coche, con voz tranquila y firme a pesar de la tormenta que se arremolinaba en su interior. Respira, bella. Todo estará bien. Estoy aquí. Cada palabra que pronunciaba era mesurada, controlada, enmascarando la oscura satisfacción que florecía en su pecho. Este era el día que había estado esperando. Mientras corrían por las tranquilas calles hacia el hospital, la mente de Isabella estaba centrada solo en el bebé. Pero la de Eric estaba en su huida. Cuando llegaron, las enfermeras corrieron a ayudarla. Eric la acompañó durante el registro, sujetándole las manos temblorosas y apartándole el pelo de la frente sudorosa. Parecía un marido cariñoso y comprensivo. Eric, jadeó entre contracciones. No me dejes. Prométeme que te quedarás. Sonrió con dulzura, con la mirada dulce. Por supuesto que nunca te dejaré. Una mentira envuelta en ternura. Momentos después, mientras las enfermeras llevaban a Isabella en silla de ruedas a la sala de partos, Eric se inclinó, la besó en la frente y susurró, enseguida vuelvo, cariño. Olvidé las cosas del bebé en casa. Los traeré y volveré antes de que te des cuenta. Ella asintió débilmente, sonriendo a pesar del dolor. Date prisa, susurró. Salió, tranquilo, pausado y sin emociones. Una vez fuera, no condujo a casa presa del pánico ni con prisas. Condujo despacio, como saboreando cada segundo de su libertad. Al llegar, entró en su casa, la que habían decorado juntos, y se quedó en la sala un buen rato, mirando a su alrededor. Cada recuerdo que una vez le trajo calidez ahora le parecía venenoso. Sin dudarlo, empezó a empacar. Su ropa, sus documentos, su portátil, algunas fotografías, no por nostalgia, sino como prueba de lo que había sobrevivido. Luego se quitó el anillo de bodas y lo dejó con cuidado en la encimera de la cocina junto a una nota que decía, tú tomaste tu decisión, Isabella. Ahora yo tomo la mía. Cría a tu hijo a tu manera. Adiós. Sin ira, sin insultos, solo una fría determinación. Cerró la puerta con llave, metió las llaves en el buzón y se marchó. Sin mirar atrás. Horas después, Isabella dio a luz a un niño. Agotada, pero radiante, le preguntó a la enfermera, ¿dónde está mi esposo? Él dijo que volvería pronto. La enfermera sonrió cortésmente. Quizás ya viene de camino, querida. Descansa por ahora. Pero las horas se convirtieron en noche. Sus llamadas no fueron contestadas. Su teléfono se apagó. El pánico comenzó a crecer en su pecho. A la mañana siguiente, la realidad la golpeó como una bofetada. Eric se había ido. Se había ido de su vida. Se había ido de su hogar. Se había ido del mundo que creía que compartían. No necesitaba gritar, pelear ni exponerla. Su silencio fue el castigo más fuerte de todos. La mañana después de su parto, Isabella se despertó con el suave llanto de su hijo recién nacido. La luz de la ventana del hospital pintó la habitación con tonos de calma, pero su corazón estaba todo menos tranquilo. Eric debería haber estado allí sonriendo, tomándole la mano, diciéndole lo orgulloso que estaba, pero la silla junto a su cama estaba vacía,
Su teléfono seguía inaccesible. Al principio, intentó convencerse de que no era nada. Tal vez había perdido su teléfono. Tal vez había una emergencia. Tal vez solo necesitaba aire. Pero a medida que pasaban las horas, eso tal vez comenzó a sonar más a mentira. Se dijo a sí misma que debía mantener la cordura. Al anochecer, la enfermera regresó con una mirada perpleja. Señora, ¿está segura de que su esposo vendrá? El hospital necesitará a alguien que firme el alta y pague las facturas. Las palabras la golpearon como una bofetada fría. Eric siempre había sido responsable, meticuloso con los detalles. No desaparecería así como así. Él no. Isabella marcó su número una y otra vez. Buzón de voz. Llamó a su oficina y le dijeron que no había aparecido en 2 días. Llamó a su mejor amigo Chris, quien suspiró profundamente antes de decirle: Isabella, vete a casa y descansa. No puedo decir más que eso. Su corazón se encogió. Ese tono, esa cuidadosa evasión le dijo todo lo que necesitaba saber. Eric se había ido. Cuando finalmente llegó a casa 2 días después, sus piernas casi cedieron en la puerta. La sala estaba medio vacía. Su ropa había desaparecido, su portátil, sus archivos, incluso la foto enmarcada de su boda. Desaparecida. Solo quedaba una cosa en la encimera. Su anillo de bodas brillando junto a una nota doblada. Sus dedos temblaron al abrirla. Tú tomaste tu decisión, Isabella. Ahora yo estoy tomando la mía. Cría a tu hijo a tu manera. Las lágrimas corrían por sus mejillas, empapando el papel. Volvió a llamar a su número, todavía apagado. Revisó su cuenta bancaria, vacía. Todas las cuentas compartidas habían sido cerradas. Sus redes sociales borradas. Había desaparecido de la existencia como un fantasma que nunca perteneció. Isabella se desplomó en el suelo, abrazando a su bebé, sollozando incontrolablemente. Eric, por favor, vuelve. Cometí un error al decir por favor, no me hagas esto. Pero la pared permaneció en silencio. Los días se convirtieron en semanas. El alquiler estaba pendiente. Las facturas se acumulaban. Su baja por maternidad se acabó. Y sin el apoyo de Eric, no le quedaba más que la culpa por un recién nacido al que apenas podía alimentar. Incluso sus amigos la evitaban. Susurraban a sus espaldas sobre cómo había hecho trampa, sobre cómo Eric finalmente había perdido la cabeza. En el supermercado, la gente a la que antes sonreía se daba la vuelta al verla. Su orgullo se hizo añicos. Su consuelo desapareció. Y lo peor, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. 3 semanas después de la desaparición de Eric, la vida, antes perfecta, de Isabella se había desmoronado por completo. La mujer que solía despertarse con café recién hecho y besos suaves ahora se despertaba con facturas sin pagar, llantos de bebé y un silencio inquietante que llenaba cada rincón de su apartamento. Apenas se reconocía en el espejo. Tenía el pelo despeinado, los ojos hinchados por las noches de llanto. Vivía de sobras, sobreviviendo con muestras de fórmula para bebés y la compasión de los vecinos. Pero el dolor que más la atormentaba no era el hambre ni el agotamiento. Era el abandono. Una fría mañana, perdió la cabeza. Ya no aguantaba la incertidumbre. Ató al bebé a su cochecito y salió, decidida a encontrar a Eric. Su primera parada fue su oficina. Al llegar, la recepcionista la miró con compasión. Lo siento, señora Parker, dijo la mujer en voz baja. Eric renunció 2 semanas antes de su parto. Vació su escritorio, solicitó que se borraran todos los registros y no dejó ninguna dirección de reenvío. ¿Qué? Le temblaba la voz a Isabella. Pero me dijo que seguía trabajando allí. Estaba planeando la habitación del bebé. La mujer dudó. Dijo que era personal, pero parecía tranquilo. Muy tranquilo. Esa tranquilidad le heló la sangre a Isabella. Eric lo había planeado. Todo. Después, fue a ver a su mejor amigo, Chris. En cuanto abrió la puerta, su rostro lo dijo todo. Por favor, Chris, suplicó, agarrando al bebé en brazos. Sé que sabes dónde está. Solo dímelo. Haré lo que sea. Chris suspiró,
con la culpa dibujada en el rostro. Bella, Eric nos pidió a todos que no te lo dijéramos. Necesitaba paz. Lo destrozaste. No quiere que lo encuentren. Cayó de rodillas. Por favor, Chris, al menos dime si está bien. Está más que bien, dijo Chris en voz baja. Está reconstruyendo su vida sin ti. Esas palabras le atravesaron el corazón como una cuchilla. Durante los siguientes meses, Isabella se convirtió en un fantasma de lo que fue. Vendió su coche, luego sus joyas, y finalmente se mudó a un pequeño apartamento de una habitación a las afueras de la ciudad. Las noches eran más duras cuando su hijo lloraba, y no tenía a nadie que la ayudara. A veces miraba fotos antiguas de ellos, vacaciones, cumpleaños, aniversarios, preguntándose cómo el amor podía volverse tan mortalmente silencioso. Intentó contratar a un investigador privado, pero después de unas semanas, el hombre le dijo: «Señora, si no quiere que lo encuentren, se ha ido para siempre. Quien quiera que sea tu marido», él sabía lo que hacía. Y en el fondo, ella sabía que era cierto. La venganza de Eric no fue impulsiva. Fue orquestada, silenciosa, brutal. Por primera vez en su vida, Isabella comenzó a comprender lo que se sentía estar realmente sola. Su mente la atormentaba día y noche con una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo el hombre que una vez juró protegerme desaparecer como si nunca hubiera existido? Pasaron 3 años. 3 años largos, solitarios y castigadores. Isabella había envejecido de maneras que ningún espejo podía ocultar. El brillo que una vez hacía que la gente volviera la cabeza se había ido, reemplazado por el cansancio y el arrepentimiento. Su otrora hermosa casa había sido cambiada por un pequeño y chirriante apartamento con pintura descascarada y luces parpadeantes. Su hijo, el pequeño Adam, era su única razón para seguir adelante. Tenía los ojos de Eric, esos mismos ojos tranquilos e ilegibles que la perseguían cada vez que lo miraba. Había intentado seguir adelante, había intentado perdonarse a sí misma, pero la culpa se aferraba a ella como una segunda piel. Cada vez que pasaba junto a una familia en la calle, una mientras su esposo empujaba un cochecito junto a su esposa, ella sintió el mismo dolor en lo más profundo de su alma. Entonces, una tarde, mientras navegaba por Facebook, se quedó paralizada. Allí estaba Eric. Su perfil era nuevo, privado, pero la foto lo decía todo. Estaba de pie junto a un edificio moderno con un letrero que decía Harrison Co. Architecture, Austin, Texas. Se veía diferente, más fuerte, tranquilo. Incluso tenía una leve sonrisa, la que no había visto en años. Le temblaban las manos. Austin, Texas. Era toda la pista que necesitaba. 2 semanas después, Isabella estaba en Texas con Adam, con el corazón latiendo con fuerza mientras estaba de pie frente a las puertas de cristal de su firma. La recepcionista levantó la vista. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy aquí para ver a Eric Parker», dijo, tratando de calmar la voz. La mujer frunció ligeramente el ceño. «¿Tiene una cita?» Isabella negó con la cabeza. «Soy su esposa». La recepcionista dudó y luego desapareció en una oficina. Momentos después, Eric apareció, mayor, más astuto, más seguro. Su rostro se paralizó al verla, pero no. Se estremeció. «Isabella», dijo con frialdad, «no deberías estar aquí». Sintió un nudo en la garganta. «Eric, solo quería hablar, por favor». Señaló la puerta. «Hablemos afuera». Caminaron hacia un parque cercano. El silencio entre ellos era sofocante. Finalmente, ella soltó: «Desapareciste. Me dejaste cuando más te necesitaba. Ni siquiera viste a tu hijo». Se giró lentamente para mirarla, con expresión indescifrable. «¿Tu hijo, Isabella?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eric, por favor. Sé que te lastimé, pero ya he sufrido bastante. Lo perdí todo. ¿No podemos al menos arreglar las cosas por el niño?» Eric respiró hondo, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y le entregó un documento. Ella bajó la mirada. Era un acta judicial. Se le encogió el corazón. Disputa de paternidad presentada.
Cláusula de confidencialidad. Eric Parker, no reconocido legalmente como el padre del hijo de Isabella Parker. Parpadeó con incredulidad. Tú. Presentaste esto antes de que el bebé siquiera naciera. Sí, dijo en voz baja. El día que me dijiste la verdad. Sus labios temblaron. ¿Por qué, Eric? Podrías haberte divorciado de mí. No quería venganza con palabras, dijo con frialdad. Quería paz, la clase que no se puede destruir. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándola allí destrozada, derrotada y completamente sola. 2 meses después de ese desgarrador encuentro en Austin, Isabella recibió una carta del juzgado del condado. Le temblaban las manos al abrirla. Notificación de audiencia de custodia y manutención. Había solicitado la manutención infantil, esperando que al menos la ley obligara a Eric a hacerse responsable de Adam. Ya no quería su amor, solo justicia, estabilidad, algo que ayudara a su hijo a vivir una vida decente. Pero en el fondo, temía que esta fuera una batalla que ya estaba destinada a perder. El día de la audiencia, Isabella llegó con un sencillo vestido negro. Llevaba el pelo bien recogido y el rostro pálido pero sereno. Eric ya estaba allí, vestido con un elegante traje gris, tranquilo, seguro e indescifrable como siempre. Cuando entró el juez, Isabella abrazó a Adam, susurrando una oración en silencio. El proceso comenzó. Su abogado habló primero. Su señoría, estamos aquí para solicitar la manutención del señor Eric Parker, esposo legal de la señora Isabella Parker, por el hijo que dio a luz durante su matrimonio. El juez asintió y se dirigió al abogado de Eric. Abogado, su respuesta. El hombre se puso de pie con seguridad. Su señoría, aunque mi cliente reconoce el matrimonio, tenemos pruebas y documentos previos que demuestran que el señor Parker no es el padre biológico del niño en cuestión. Además, la disputa de paternidad se presentó meses antes del nacimiento del niño bajo confidencialidad, y las pruebas de ADN han confirmado la afirmación. Un murmullo recorrió la sala. Isabella giró la cabeza hacia Eric, con el corazón latiéndole con fuerza. Presentaste esto incluso antes de que Adam naciera, susurró de nuevo, con la incredulidad grabada en el rostro. La mirada de Eric permaneció fría. Sí, te lo dije, Isabella. Me preparé para todo. La jueza se ajustó las gafas. La evidencia es clara. Legalmente, el señor Parker no es reconocido como el padre de la menor. Por lo tanto, no tiene responsabilidad financiera ni de custodia. Caso desestimado. El garrote golpeó la mesa. Un sonido agudo que destrozó lo poco que quedaba del mundo de Isabella. Su abogado se acercó y susurró, «Lo siento, Isabella. No hay nada más que podamos hacer». Se giró hacia Eric, con lágrimas corriendo a raudales. ¿De verdad me hiciste esto? ¿Después de todo lo que teníamos? ¿Después de todo el amor que compartimos? Eric se levantó lentamente, con expresión serena, pero con voz firme. Tomaste algo sagrado y lo convertiste en vergüenza. Isabella, te di mi corazón y tú me entregaste la traición. No te destruí. Lo hiciste tú misma. Solo me aparté del camino. Se dio la vuelta y salió, dejándola llorando en la sala vacía, apretando a Adam con fuerza contra su pecho. Cuando las puertas se cerraron tras él, Isabella cayó de rodillas. Se dio cuenta de que la venganza de Eric no estaba impulsada por la ira. Era precisión. La había borrado de su mundo con silencio y ley.